Estamos entonces en la cuarta clase, en este caso la última, que vamos a hablar del docente ya específicamente. Hemos Profe, hablado, sí, antes de iniciar eso, queríamos coordinar con usted. El examen está previsto para este sábado, porque normalmente la facultad no pone sábado. Al ser hoy la última clase, tendría que ser este sábado el examen sí o acá, el tope para la a- fecha de examen. acá ya tengo, sí, 30 es el primer llamado, es sábado, y el 14 es el segundo llamado. Porque estos están según cronograma que yo al menos recibo de parte de la coordinación. Exacto, entonces significa que de mañana estaría habilitado para el pago. Debe ser así porque el viernes es feriado. Buen punto, profe, para tener en cuenta. Sí, hay que recordar eso para no quedar fuera. Pero tienen que entender también ustedes que el hecho de rendir llamado uno llamado 2 no hay diferencia. Solamente que figuran en planillas diferentes. Pero ya da gusto liquidar de una vez. Y si se puede ya, porque son 15 días otra vez de espera que a veces a lo que son, que tienen otros planes, cuando ya le dificulta el proceso. Y sí, a veces uno se olvida que no pagó su derecho, entonces más complica un poco más. Así es. Entonces, este sábado llamado uno y hasta el día de mañana tendrían tiempo para inscribirse. Creo que es así, ¿verdad? Normalmente es 48 horas antes, pero considerando que es el viernes feriado, entonces tendría que ser miércoles, Miércoles. hasta el No, miércoles pero te da ya, el viernes ya es feriado. No sé cómo se cuenta eso. O sea, 48 horas antes del examen, sin importar que del sea. examen. Entonces es viernes, jueves y viernes serían las 48 horas antes del sábado. Mm, Entonces miércoles es el último día tope. está bien. Está bien. Para asegurar nomás mañana si se puede ya pueden hacer. Y una vez que nos habilite la facultad, nosotros ya empezamos a abonar. Ujú. Bueno, estos son los documentos que nosotros vamos a revisar, el documento 3 4 y 5. El uno y el 2 también están para lectura. Si ustedes quieren, vamos a probar si abren también esto. Son artículos cortos. El rol del docente en la educación superior del siglo XXI, que es... No hay demasiada diferencia en lo que uno cree que cómo tiene que ser y también como dicen los documentos. Y este rol de las universidades. Este es un artículo nacional que se escribió en, creo que es la Universidad Nacional de Itapúa, sobre los conceptos que usted también ya manejan, docencia, investigación y extensión. O sea que estos son conceptos, son las razones sustantivas de la educación superior que un docente de ese nivel al menos no puede desconocer, aunque no participe en forma directa en la investigación y la extensión, siempre va a estar ahí como una invitación. El hecho de ser docente, entonces, también va a implicar en corto tiempo que tenemos que investigar. De hecho, que nosotros investigamos, ahora el problema va a ser que no publiquemos, o sea, que no toda la investigación se publica, pero todo docente que está en plan de enseñar, por supuesto que investiga antes de ir a su sala de clase, porque tiene que profundizar un poco más su contenido, dependiendo de la cantidad de horas también que se le va a dar, asignar en la asignatura que se le va, o ganado de concurso o por contrato. Siempre va a ser importante la consideración de los conceptos capitales, así que consideramos. Y de tanto que se repite, entonces va a ser importante también eh, de alguna manera buscar otras informaciones que nos pueda permitir una conversación fluida
con nuestro grupo de estudiantes en un momento dado. Entonces este otro artículo también de fácil lectura, letra grande, que pueden ustedes revisar también sin importar en qué llamado se van a presentar. Y después tenemos ya la ley 4995 de educación superior, que ustedes conocen seguro. El perfil del docente de la Universidad del siglo XXI y las características de un buen docente, que es un blog. Entonces vamos primero al perfil del docente del siglo XXI. ¿Cómo ustedes suponen o creen que tiene que ser el docente en esta era que estamos viviendo ahora? ¿Cómo ustedes se ven? ¿Qué comentarios me lo van a escuchar ustedes de sus estudiantes acerca de sus clases? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué tipo de comentarios van a hacer sus estudiantes cuando ustedes terminan una clase y después quedan los estudiantes a hablar? Generalmente hacemos eso, ¿verdad? Nos quedamos y hablamos de la clase que hemos dado. Nos pareció interesante, nos pareció que faltó un poco más. Entonces, ¿qué expectativas ustedes tienen respecto a su estudiante? ¿Qué tipo de comentarios creen que van a hacer después de un día o después de 3 clases, 5 clases? Yo creo que debe ser multifacético, doctor, porque considerando las nuevas alternativas virtual, uno debe estar preparado, también debe estar preparado para la parte presencial. Hay muchos que de repente prefieren hacerlo presencial, entonces nosotros como docentes debemos estar preparados para ambas situaciones y sobre todo estar actualizados. Así mismo. Y la actitud, por ejemplo, es fundamental en esto. La, Tener apertura, profe, sí, escucharle a los alumnos, inmiscuirnos un poquitito de repente en cada cosa que tienen, porque de repente cada alumno es todo un mundo otra vez también. así es. Las diferencias individuales muchas veces la gente cree que solamente con los niños hay que tratar. Sin embargo, también la educación superior, no hay que olvidar que somos diferentes en nuestro aprendizaje. Por lo tanto, el docente tiene que tener también cierta atención cuando se da cuenta que hay personas o grupos que no le sigue así como uno esperaría. Entonces, también me tiene que llamar la atención ese tipo de situación. Y el acercamiento, esa búsqueda de confianza, que siempre es importante tener en cuenta. Profe, Sí, también una característica importante, creo yo, que es que los estudiantes sientan de que realmente el docente entiende de su materia, así como usted dijo, a la hora de impartir un curso, entonces nosotros agarramos y investigamos, vemos ejemplos y demás, entonces el alumno siente una confianza de que en realidad lo que está diciendo el docente es cierto. Entonces, transmitirle esa confianza al estudiante para que ellos puedan sentirse tranquilos de lo que ellos están aprendiendo, que es correcto, no es algo sacado de internet, ni siquiera se sabe la fuente. Entonces, por eso yo creo que es una característica muy importante también que debe tener el docente. así es. Como el documento menciona el tema de las competencias, el docente tiene que interesarse, por ejemplo, cuál es el perfil de salida que tiene ese educando. Entonces, no es que yo voy a proporcionarle en su totalidad como para que pueda ser competente en el área que se va formando, sino qué a mí me corresponde hacer para que ese estudiante o en la vida de ese estudiante le coincida, por ejemplo, su formación con el perfil de salida. Sin importar también en qué curso uno enseña. Según este documento, esta segunda parte, el docente universitario debe asumir un nuevo rol y recaerá en él
la responsabilidad del proceso. Guiar al estudiante hacia la adquisición y desarrollo de competencias que le permitan desenvolverse en situaciones tanto personales como profesionales. Que eso también hay que saber administrar. Hay veces que uno le cuesta hacer la diferenciación entre lo personal o lo profesional. Cuando por ahí un estudiante no me cae bien, por eso no le presto la debida atención, o al revés también, cuando al estudiante no le cae bien un profesor. O sea que son situaciones así secundarias. O sea, no me tengo que guiar por una razón o no razón, sino simplemente yo tengo que obedecer lo que es el propósito. Entonces el propósito es aprender. Y ese aprendizaje que voy a ir haciendo en forma cotidiana. Acá en el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimiento para dar respuesta a los múltiples interrogantes que se le presentan cada día. No pasa por la planificación o la frontera del contenido que uno prepara para ir a compartir con sus estudiantes, porque en ese escenario de clase puede aparecer otras situaciones que muchas veces incluso puede desviar completamente lo que uno ha planificado. Pero no deja de ser interesante porque se construye en forma conjunta y se orienta hacia lo que el estudiante necesitará en su formación. Ese aspecto social que muchas veces descuidamos cuando somos fanáticos de completar un programa de estudio, por ejemplo, que no significa que yo voy a descuidar mi programa de estudio. Pero siempre un punto medio es importante su consideración. Hay un modelo de docente, hay un modelo de universidad, hay un modelo de carrera, hay un modelo de perfil de salida de estudiante que debe responder a la exigencia del momento y también proyectarse hacia un futuro inmediato. También este documento presenta la diferencia entre la visión tradicional y la visión actual. Actual se podría decir allá por el año 95. Se imagina ustedes lo que es el año 2023. Y en educación no podemos decirlo, esto es lo último, porque en la medida también que avanzamos van surgiendo más elementos. O sea que el docente, muchos dicen el estudiante o el joven maneja más tecnología que nosotros, los que somos adultos, ¿verdad? Pero es importante asumir el rol que nos corresponde. Nosotros no tenemos que olvidarnos en ningún sentido lo que somos los que vamos a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro grupo. No, uno puede suponer, ellos saben más, manejan mejor que nosotros, pero la directiva y la orientación del proceso lo va a poner el docente. Y dentro de ese límite o frontera entonces se va a establecer la manifestación de la experiencia tanto del estudiante también como del profesor. Porque hoy día no es el concepto que el profesor sabe todo, sino el profesor va a ser el que orienta el proceso de aprendizaje. Porque el joven puede ser que sepa mucho, pero su conocimiento puede ser que sea desordenado. Entonces nosotros, los que estamos en este papel de ser docente, somos los que vamos a reorientar la formación o la propuesta que ellos nos traen. Entonces nuestra labor es sumamente importante por eso. No solamente la enseñanza tradicional, sino la enseñanza también actual, vamos a llamarlo. Acá la gran diferencia que hay, el docente, o sea que la enseñanza se centra en el docente, el profesor el que sabe, el que dicta. Sin embargo, en la enseñanza actual ya se centra en el estudiante. Pero el docente es el motor, el guía, el orientador,
el que va a generar las condiciones para que el estudiante pueda aprender. Y nosotros hoy día podemos llamarnos entonces tutor, profesor. De muchas maneras también se le dice. En la antropología pedagógica cuando se busca dar la denominación o diferentes denominaciones, como uno a veces no es que significa lo que, si buscamos en un diccionario, lo que yo creo que soy. A veces decimos maestro, docente, profesor, pero siempre está significando que una persona que está en condiciones para brindar la enseñanza. Está el concepto perfil que yo le había consultado, que se entiende por perfil del docente universitario. O sea, ¿qué debe tener un docente universitario? Y siempre la palabra excelencia, la palabra calidad, la palabra competencia, están por ahí rondando como muchas veces como un incentivo y otras veces como un desafío para que nosotros podamos conducirnos en nuestro trabajo. Hay algunos conceptos de perfil. Vamos a buscar por ejemplo, el perfil del docente es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad, lo que responda a la exigencia en lo que respecta a la condición de profesional en que se debe convertir también lo que fueron estudiantes en un momento dado. Entonces se va proponiendo cómo debe ser, qué características debe tener el docente como para llamarse tal. Entonces el docente actual será un profesional que toma decisiones, flexible, libre de prejuicios, comprometido con su práctica porque reflexiona sobre la misma y le aporta elementos de mejora. O sea, son expresiones. Uno tiene que estar munido de conocimiento, de metodología, de buen trato. No es que uno, como uno dice, es muy inteligente. Es muy inteligente. Por ejemplo, sabe repetir el nombre de libros, nombre de autores. Pero lo importante es saber, como nosotros decimos vulgarmente, saber llegar al estudiante. Y saber llegar va a significar que el estudiante saca provecho de mi clase. Le ayudo a reflexionar, a que piense, a reorientar su decisión, a manejar sus prejuicios, los sesgos que también a veces aparecen en el camino. Funciones del docente universitario, según Márquez 2000, menciona esto: diagnóstico de necesidades a fin de conocer al estudiante y establecer sus necesidades. Lo que estábamos diciendo. Preparar las clases organizando situaciones de gran potencial didáctico y considerando las características de los estudiantes. Elaborar una web docente, que hoy día es una exigencia. O sea que lo que van a contratarlo hoy quizá ya no pregunten qué tipo de competencia o manejo tiene el docente en cuanto a modalidad. Porque tenemos que estar preparados para la educación presencial, la educación a distancia. O sea que es como que el docente tiene que traer ya como parte de su formación el manejo de la informática, por ejemplo. O sea que hasta sería una pregunta fuera de lugar hacerle a un docente: ¿entendés de informática? ¿Manejas los mecanismos para dar una clase a distancia o virtual también, como se le dice? Son preguntas que están de más hoy día cuando hablamos de perfil
del docente del siglo XXI. Buscar y preparar recursos y materiales didácticos relacionados con la unidad de aprendizaje. Siempre un poco más de lo que dice en el documento. Averiguar otras fuentes, otras versiones, preparar una posible respuesta en caso que haya consulta. No así muy limitado. Saber devolver una pregunta cuando no sabemos la respuesta, porque eso puede también ocurrir. Motivar al estudiante en el desarrollo de las actividades, cuando vemos un poco decaído al joven, que hoy día eso es muy frecuente. O sea que la situación así cambiante de humor, por ejemplo, que también puede caracterizar a un grupo. Un día estamos muy bien, el otro día estamos un poco decaídos. Entonces, ¿cómo yo puedo eso animar nuevamente a mi grupo para que pueda de repente retomar lo que estamos haciendo en cuanto al propósito que es el aprendizaje? Docencia centrada en el estudiante considerando la diversidad, ofrecer tutoría y ejemplo, investigar, trabajo de gestión. Y acá hay otros autores, Tejada y Navío, que también nos habla de 3 escenarios de actuación para el profesorado universitario, que llaman 3 ejes: funciones de docencia, funciones de gestión y funciones de investigación. Entonces, según también estos autores, entonces vamos a encontrar que estos son necesarios. Lo que yo voy a ejercer es la docencia, pero yo también necesito gestionar, yo necesito también investigar. Sin investigación va a ser un poco difícil llevar a cabo el trabajo de la docencia. Entonces, hay varios elementos. Acá también ser planificador, organizador, evaluador, ser un guía, líder, orientador, que promueva condiciones para el aprendizaje, o despertar esa actitud positiva en el estudiante de tener esa iniciativa, porque no es porque yo voy a ser el modelo del estudiante, sino simplemente le voy a transmitir eh, esa motivación también para que pueda buscar aprender. Entonces, varios elementos que vamos a encontrar en este documento que también ustedes pueden profundizar. Bien, ¿algún comentario de este que estamos diciendo? Lo vemos sencillo, hay desafíos con que cumplir. ¿De qué depende? El que nunca tiene que estar decaído o de mal humor es el docente. El estudiante puede muchas veces optar, hoy no voy a estar bien, y manifiesta eso, pero el docente no puede estar, así como decimos nosotros, de mala onda. A ver, Fátima Centurión, adelante. Buenas noches, profesor. Con relación a eso nomás, se trata más de tener competencias, se me hace que de habilidades para transmitir conocimientos que conocimiento en sí, porque es mucha actitud. Y se supone que bueno, el tutor o el docente debe estar motivado para motivar a la gente a aprender sobre su materia. Entonces creo que tiene que ver mucho más, aparte de conocimiento, la actitud y cómo está una persona también, de que eso es muy importante. Aparte de adaptarse al grupo al que vas a enseñar, porque ha de ser muy variado. Y hoy los chicos son súper especiales. Bueno, y eso nomás quería decir. Está bien. Pero bueno, creo que va mucho de la mano de competencia, actitud y motivación también de un docente para saber llevar la materia. Sí, porque hay veces también que el grupo no responde, por ejemplo, y el docente medio que se toma porque también el docente se tiene que motivar, por ejemplo, para antes
de ir a sus clases cuando saben lo que los lunes yo tengo con grupo 5, por eso estoy yo contento, porque mañana tengo clase, me lo podría decir un domingo. Pero si pensamos lo contrario, es como también que uno ya se cansa antes de entrar a su clase. Por eso ese mecanismo de convivencia se tiene que fortalecer. Y tenemos que ser expertos en comunicación. ¿Qué significa eso? Hacerme entender. Y también buscar mecanismos para que el estudiante se haga entender conmigo y con los compañeros. Que son aspectos muy importantes que no estamos diciendo que el conocimiento no es importante. Lo que estamos diciendo es que estos son agregados, son complementos que tenemos que considerar indefectiblemente. Caso contrario, el éxito no va a formar parte de nuestro proceso de trabajo. Entonces, que también requiere un poco de esfuerzo a veces y mucha dedicación, por supuesto. Eh, la formación continua, como dice acá el documento también. No que uno se graduó y ahí se quedó, sino la formación es constante. Mientras que uno enseña también va estudiando. Entonces, nunca se siente en desventaja que los demás. ¿Por qué? Porque también va tomando cursos, va tomando desafíos en la medida también que avanza en su trabajo, como para afianzarse día a día. Después tenemos la ley, ustedes conocen esta ley, 4995, de educación superior. En esta página están las leyes y son versiones así muy, como documentos son livianos, que fácilmente se puede acceder y compartir. Entonces, esta ley es la Ley de Educación Superior, que tenemos a partir del año 2013, que habla de las universidades. Nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con el docente, página 30, o sea, artículo 38 en adelante. Cómo debe ser el docente. El docente o investigador también, como dice este documento. Y después ustedes verán qué sección le interesa, ¿verdad? Entonces la sección 6, derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes de las universidades. Y el artículo 38 nos dice, para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria, se deberá contar con título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación, hoy día Ciencias. Capacitación pedagógica en educación superior. ¿Cómo se llama esto hoy? Didáctica universitaria. Didáctica universitaria. Fíjense que no es invento mío el hecho que usted tiene que estar formado en didáctica universitaria por encima del título académico que ya poseen. Y eso significa sacrificio, significa paciencia, porque uno podía ya enojarse como si ya estudié 4 años y otra vez no puedo enseñar. Y 4 años de la formación, a veces la defensa de tesina lleva tiempo, el tema de registro de título, lo que es el último sello que necesitamos, lleva mucho tiempo. Entonces, la formación también requiere de mucha paciencia. Notoria capacidad científica, técnica o intelectual. Esto no es muy difícil de demostrar, pero el que sabe que esto existe como desafío, entonces también, de hecho, que va a ser un esfuerzo aparte. Y los demás requisitos establecidos en los estatutos de la universidad. Va a depender mucho de la universidad o la facultad donde hay concurso. Lo que en forma categórica, entonces hay que tener el punto A y B. Porque cuando uno va a buscar trabajo, entonces se le va a preguntar, ¿tenés didáctica universitaria? Y la persona que sabe lo que eso le va a pedir, primero se forma.
O hay veces que ya estamos trabajando, pero hay rumores por ahí en los pasillos que no me van a recontratar, por ejemplo, si es que yo no tengo didáctica. O por lo menos una constancia que diga que yo estoy estudiando didáctica, entonces voy a permanecer. Quizás didáctica no te dé la herramienta suficiente, pero habilita para que yo pueda ejercer mi formación base, lo que llamamos licenciatura a veces. No en todos los casos, pero es la formación de grado que necesitamos tener para estudiar didáctica universitaria. De la carrera docente y del investigador en la educación superior. Artículo 39. La carrera docente y de investigador en la educación superior estará establecida en los estatutos o cartas orgánicas y reglamentos de las instituciones respectivas. En todos los casos, el acceso al ejercicio de la docencia y la investigación se hará por concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes, en el que se valorará preferentemente la producción científica, el grado de actualización de sus conocimientos y competencias y su experiencia profesional. Se garantiza la libertad de cátedra. ¿Qué elementos ustedes ven acá que puede ser desafiante? En este artículo 39. Por ejemplo, la producción científica se refiere a los artículos de un tema entonces que uno maneja, entonces puede escribir artículos, postularse para una revista científica de cualquier universidad y eso ya va apareciendo. Cualquier investigador lo que va a buscar sobre información sobre tal persona, entonces ahí ya va a encontrar que la postulante ya ha trabajado artículos científicos, había sido. Y eso va a animar mucho a los que van a contratar al docente. ¿Por qué? Porque ya considera como una actitud positiva para llevar a cabo la tarea de la docencia, que es muy, muy importante. Hay veces que no tenemos esos hábitos, pero podemos despertar. El artículo Profe, 40, pero ¿sí? ¿es obligatorio que un docente universitario también haga investigación o está nomás contemplado? Bien, así como yo le decía en algún momento, la investigación es algo que se debe entender como inherente a la tarea del docente universitario. Ujú. O sea que es como que cuando uno dice yo soy docente universitario, está diciendo no tengo problema para dar clase virtual, clase presencial. No tengo problema cuando me preguntan si escribí algún artículo, algún ensayo por lo menos. Entonces, es como que ya viene en conjunto. Estoy actualizado en el área que yo me propongo para enseñar. Entonces, son como añadiduras. Ujú. Y por eso es un desafío importante. ¿Por qué? Porque solamente la persona que dice por sí misma, yo soy docente universitario, también va a ser responsable de que esto forme parte de su realidad. Ya. Por esa razón, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la tarea docente tenemos que tener como una prioridad. Yo no puedo, por ejemplo, así de reojo nomás decir soy docente universitario. Y en el tiempito que, si no, tengo que dedicarle, si vamos a suponer que yo tenga, por ejemplo, 5 horas de tiempo para hacer lo que no es mi trabajo, lo que no es mi estudio. De esas 5 horas yo tengo que dedicarle como mínimo la mitad o un poco más a la lectura, a la investigación, porque en la actualidad eso me parece que no es muy complicado. Hay medios.
Y hay maneras, lo que uno, si a mí no me gusta la lectura, bueno, voy a buscar videos haciendo en YouTube, y voy a escuchar. No hace falta que yo me detenga ahí para atender lo que me dice, sino con la repeticiones se me va a ir quedando. Y si yo quiero profundizar sobre un tema, entonces voy a escuchar o voy a leer diferentes versiones para no casarme solamente con una versión y en una discusión pues, me quede corto cuando el otro también plantea lo mismo. Pero es un proceso, no hay grandes inconvenientes en eso, porque todo es proceso. De la dedicación a la docencia es una opción del profesional. Yo estoy seguro que muchos comenzaron una carrera, ni en su último plan estaría lo que alguna vez iba a enseñar. Pero termina la carrera y encuentra la posibilidad que yo puedo enseñar. Pero para enseñar necesito didáctica universitaria. Entonces me voy a estudiar didáctica universitaria. Entonces, por eso es una opción del profesional. Ustedes también en sus diferentes carreras pueden hacer otra cosa, pero la enseñanza como opción es muy importante. Y más todavía para aquellos que tienen la sana intención de ayudar al otro, de formar al otro, dentro de lo que es su especialidad. Entonces, pudiendo dedicarse a la enseñanza o investigación, o combinar el ejercicio profesional o la investigación con la docencia. La institución contratante podrá nombrarle con el título del escalafón docente establecido en sus estatutos, como profesor a tiempo completo o como profesor contratado. Pero la gran ventaja que ustedes tienen, que cuando alguien le consulta, entonces, ¿tenés didáctica universitaria? Ustedes tienen didáctica universitaria. Y no por esa razón van a perder una posibilidad, ¿no? Y hay posibilidades que a veces aparecen sin que uno planifique, que son muy buenas. Y si no, yo no dediqué mi tiempo a mi formación, pero yo tenía ciertas ideas de escalar, entonces no tiene ningún sentido. Yo tengo que acompañar eso, sin importar si tengo 20, 30 o 50 años, ¿verdad? Siempre esa intención va a estar ahí. Está también el artículo de los profesores de tiempo completo, profesores contratados, de la estabilidad laboral de los docentes investigadores. Eso también va a depender mucho de la universidad donde uno va a trabajar. Pero lo que más resalta, como ustedes van a fijarse acá, es mantenerse actualizados sobre los avances científicos y teóricos en su área del saber. Porque si yo me gradué en el año 2000 y nunca más me fui a un curso de capacitación, por ejemplo, se imagina usted en casi 25 años dónde se quedó mi formación. No significa que lo que tengo como formación no sirva, sino hay aspectos que tenemos que llevar adelante en cuanto a la actualización. Por esa razón es importante. También habla este documento de los derechos de los docentes investigadores, de los deberes de los docentes investigadores, que después ya son estudiantes. Una ley no tan extensa se puede leer por ejemplo, en 2 horas y podemos ya tener la noción también de lo que contiene, porque en el momento que ustedes también enseñan en educación superior, es importante que sepan que existe una ley de educación superior. Es muy importante eso. ¿Algún comentario de esta ley? Se entendió completamente. Entonces vamos al último documento que vamos a compartir. Características de un buen docente universitario. Como ustedes también serán en corto tiempo y lo que ya son, ya lo están demostrando. Entonces, a modo de cita, entonces,
Involucra teoría y práctica con dinámicas reales del mercado laboral, que también está orientado hacia la formación técnica, por ejemplo. Las TIC en la educación son parte de su día a día, como yo le había dicho. No puedo yo decirlo, no entiendo de esto cuando digo que soy de educación superior. Eso yo no le digo para que tengan miedo ni dejen de ir a didáctica universitaria, sino siempre hay una posibilidad de planificar nuestra formación. Y quizá también sea una opinión mía solamente, que así como yo entiendo que debe ser la educación superior, que ustedes pueden entender de manera diferente. Incentiva la investigación como principio académico y profesional. Acá hay un dato, una estadística, ¿verdad? En un escenario donde Corea del Sur invierte el 4.3% de su PBI en investigación y desarrollo versus 0.8% que destina Perú al mismo fin, apremia incentivar la investigación académica de las aulas universitarias y que sea una iniciativa de los estudiantes y docentes universitarios, aunque no haya muchos recursos. Entonces esa iniciativa puede llevar también a elevar la condición en la que se encuentra una universidad. Que usted tiene que saber que el famoso ranking, que no es tan importante como la formación, pero se adquiere mediante la investigación. O sea que las universidades que más investigadores publican son las que también están mejor en el ranking. Domina estrategias didácticas para ofrecer una clase magistral. Maneja satisfactoriamente el tono de la comunicación. Ya hemos hablado de esto. El buen trato. Fomenta el trabajo en equipo, tanto con mi compañero docente como también en la clase. Estimular la práctica del liderazgo. Mi liderazgo, como también saber o darme cuenta, por ejemplo, que existe esa posibilidad en un proceso de clase entre los estudiantes. Favorece entre los alumnos un clima de motivación para los estudios. Motiva a crecer profesionalmente. Basar su trabajo en un código de ética profesional. Y dentro de esto está la excelencia en el trabajo académico, la relación con sus estudiantes, la expectativa por desarrollar bien su labor, que es su motivación cotidiana. Entonces estos son los elementos que también se nos presenta como un desafío dentro del proceso de búsqueda de identidad como docente en educación superior. O sea que, ¿qué me debe caracterizar cuando yo me hago llamar docente universitario o docente o en educación superior? ¿Alguna opinión? ¿Es para pensar o es muy sencillo todo? ¿Ya estoy en condiciones? Porque no está él totalmente formado. Nosotros siempre estamos en proceso de formación. Hacemos la licenciatura, después tenemos posibilidad de hacer la maestría, después tenemos la posibilidad de hacer el doctorado. Y estos son, lo que estoy mencionando son solamente certificados. O sea que mi formación debe justificarlo esos certificados. O la constancia que yo soy de tal formación académica, ¿verdad? No solamente querer alcanzar el nivel en cuanto a formación académica, pero no me preocupé de mi formación. Tiene que ir en forma paralela. Y si es posible, yo tengo que superar a lo que dice el documento.
en lo posible. Pero son también forma de entender, quizás también así como le dije, que solamente sea mía. A ver, Macarena quería hablar, adelante. No, profe, quería resaltar nomás la parte que dijiste que el ranqueo de las universidades generalmente se hace por la cantidad de producción científica que se hace, que en Paraguay no es mucha, lastimosamente. Y que es un área muy abandonado, pendiente de la educación universitaria acá en Paraguay, Sí, realmente. así mismo. Y creo que uno, así, grupo como usted lo puede tomar la decisión en escribir y va colaborando para sí mismo y también para la institución donde trabaja. O sea, sería el amor propio como también el amor ya hacia los demás cuando hacemos investigación. Porque eso va a ser también de utilidad para la persona que busca esa información y se sirva de los datos que yo le estoy brindando, lo que he investigado con un carácter ético también que es importante, es fundamental en el proceso de investigación. Entonces, para que sepan que la docencia tiene consigo grandes compromisos que nosotros tenemos que llevar como una obligación. O sea, cuando yo digo que soy docente universitario, esos compromisos también ya están con el concepto de ser docente. Entonces, ese mensaje yo le quiero dejar a ustedes. Este proceso corto que hemos compartido, ¿verdad? Que siempre son, al menos a mi intención, el hecho de dejar algunos mensajes así que a ustedes les pueda también servir de alguna manera. Esa es la intención. Porque si no dejamos huellas, entonces tenemos que ver también si estamos bien en esa tarea de la docencia o tenemos que hacer otra cosa. Para aquellos que no escuchó esta parte, entonces la actividad final directamente ya viene. No hay cierre de unidad 4 como hemos tenido eso hasta la unidad 3. Entonces hay 3 trabajos de proceso y va a haber una prueba de cierre. La prueba de cierre ustedes tienen 2 posibilidades. Si es que no quieren hacer o no pueden todavía hacer este sábado, entonces lo van a hacer el 14 de octubre. Primera llamada y segunda llamada. No hay diferencia en cuanto al valor que va a tener en la calificación, sino simplemente la diferencia acá es el tiempo en que se evalúa. Consulta. El tiempo de habilitación de este test, profe, 2 horas. ¿pero se habilitará solo el día sábado o ya a partir de mañana como los otros? Solo sábado. 0:30 a 23:55 creo que. O sea que medianoche, casi, o sea, un poquito después de medianoche, hasta casi medianoche del mismo día. Para todos los horarios, o sea, para todos los gustos en cuanto a horario. Sí, excelente, es para avisar a los compañeros entonces que a partir del sábado estaría habilitado entonces el examen. Así mismo. O sea que solo sábado, 0:30 a 23:55. Lo mismo para la segunda llamada también. ¿Está bien? Entonces, de mi parte es todo. Le agradezco la atención de los lunes, estas 4 clases, 4 encuentros que siempre suma también para el docente en cuanto al distinto grupo que vamos conociendo en nuestra formación también, porque enseñar es formarse, no es formar solamente, sino es formarse, porque cada grupo tiene un desafío diferente y eso es lo que
es importante. Le agradezco mucho el respeto y la atención en las clases y que le deseo mucho éxito en lo que se viene. A usted, muchas gracias, profe, por sus palabras y por sus enseñanzas, ¿verdad? Realmente nos sirvió bastante el conocer todo lo que implica ser un docente. Sí, eso es importante internalizar. De hecho que cada uno va a tener su forma de entender, pero esto que yo le digo a usted, a mí me sirve, o sea, me sirvió y me sigue sirviendo. No estoy diciendo con eso que yo soy el buen docente, ¿verdad? Pero tengo las ideas también de cómo uno puede caminar en este hábito tan difícil que es convencer al otro acerca de una situación, en este caso de clase. Está bien, entonces muchas gracias y éxitos en todo. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vos, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Creo que hacía magia hoy para entrar en tu clase, profe. Gracias, Mario.